Vamos a ver a continuación cuál es la estructura de un calentamiento general y evidentemente, como veis aquí también, añadimos un punto 5 que sería ya las actividades o los ejercicios específicos, ¿vale? Por lo cual a lo mejor esta última parte podríamos incluirla dentro de un calentamiento específico. Pero bueno, en líneas generales, los bloques deben constar de ejercicios de activación articular o de movilidad articular, lo veréis en distintos, según distintos autores, denominados de distintas formas. Luego otro bloque o otros bloques que también pueden ir un poco unidos, como sería ejercicios de activación cardiovascular y ejercicios de activación muscular. Estos dos bloques los podíamos separar o podemos incluso establecerlos que las actividades sean conjuntas. Luego tendríamos el bloque de estiramientos pasivos o estiramientos activos en función de la tarea que fuéramos a hacer a continuación. Luego lo explicaré en siguientes diapositivas. Y por último, como os he dicho, este quinto apartado que lo podríamos denominar como calentamiento específico o ejercicios específicos dentro de un calentamiento general, ¿vale? También depende un poco de la actividad, de la tarea o del deporte del que estemos hablando. Bueno, pues en esta primera parte de activación articular o de movilidad articular, lo que buscamos fundamentalmente es facilitar la lubricación articular, es decir, que esa articulación tenga una capacidad de movimiento de forma mucho más fluida. Y para no dejarnos ninguna articulación, en el momento de que nosotros establecemos el orden en el que vamos a ir repasando las articulaciones, dándoles esa movilidad, debemos seguir un criterio. Puede ser de arriba a abajo o de abajo a arriba. No hay ningún criterio que diga esto es mejor o lo otro es mejor, porque lo que estamos buscando así es no olvidarnos de ninguna actividad o de ninguna articulación en este proceso de calentamiento. En esta diapositiva podemos ver una serie de ejercicios en los que nos pueden servir de base, nos pueden servir como ejemplo, podemos copiarlos, pero sí que es cierto que podemos utilizarlos para luego desarrollar una serie de ejercicios de movilidad articular por nuestra parte, ¿vale? Pues no sé, desde aquí tenemos ejercicios, cabeza de flexión y extensión del cuello, donde mejoramos la movilidad de la zona cervical, o movimientos laterales del mismo elemento, o de los hombros, donde podemos trabajar circunducciones de hombro, movimientos un poquito más amplios con los brazos, movimientos de flexo-extensión en la articulación del codo, en la articulación de la muñeca, en la zona del tronco, a la altura de la cadera, en las zonas laterales del tronco, en las rodillas, en la cadera, en los tobillos, ¿vale? Pero os recuerdo esto lo he puesto un poco a modo de ejemplo por si queréis coger algunas ideas, pero lo fundamental es que debemos seguir un orden. Como veis aquí, podríamos establecer un determinado orden a la hora de ejecutar los ejercicios. El siguiente bloque de trabajo, como os he dicho antes, pues realizaríamos una serie de ejercicios que nos permitan una activación cardiovascular, que va a incluir ejercicios de actividad cardiocirculatoria, como puede ser el clásico trote o carrera, que yo no soy partidario de hacer trotes muy amplios dentro de un calentamiento, ya iréis viendo o aprendiendo por qué soy de esa opinión. Pueden emplearse también distintos tipos de juegos para hacerle más motivante a los jugadores, sobre todo en las edades más tempranas, y buscaríamos juegos de persecución, juegos de pillar, de juegos de agarre, de esquivar, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis imágenes de una serie de ejercicios en los que podemos incluir, ya sé que la mayoría los conocéis, porque son los que empleamos en los calentamientos típicos en oleadas. Es decir, correr haciendo skipping, levantando talones, moviendo brazos y piernas, distintos tipos de actividades y de coordinaciones que nos van a ayudar a preparar al deportista, y además de trabajar la coordinación, trabajamos a nivel cardiovascular. Luego tenemos un tercer bloque donde hablamos de activación muscular. Como os he dicho antes, podríamos incluso combinarlos con el bloque anterior, pero bueno, fundamentalmente lo que intentamos es buscar una serie de ejercicios mediante
actividades de autocarga, es decir, trabajo con el propio peso del individuo, o juegos de oposición, es decir, utilizamos a los compañeros, como podéis ver en este tipo de imágenes, como forma de hacernos resistencia para poder desarrollar esa cantidad de fuerza que queremos como parte previa a la actividad que vamos a hacer posteriormente. Es evidente que cuando hacemos este tipo de trabajos, de tareas con compañeros en un calentamiento, la resistencia, la oposición no puede ser muy alta porque la intensidad subiría demasiado y generaríamos fatiga, lo cual no nos interesa. Posteriormente pasaríamos a los estiramientos, ¿vale? Y en la diapositiva del inicio yo he puesto o marcaba estiramientos pasivos, pero yo querría distinguir un poco cuándo utilizar estiramientos activos y cuándo utilizar estiramientos pasivos. Durante un calentamiento, yo, por mi experiencia personal y por artículos científicos en los que se basa un poco esa experiencia que yo quiero aportar, es mucho más interesante trabajar mediante estiramientos activos durante el calentamiento. Aquí tenéis algunas imágenes de en qué consisten esos estiramientos activos, donde se produce una serie de movimientos que favorecen esa extensibilidad de los músculos, que estiramientos pasivos, porque hay determinados factores fisiológicos que provocan una inhibición del músculo cuando yo le someto a estiramientos pasivos de forma intensa, y a mí no me interesa que un músculo se inhiba cuando lo que pretendo es que el deportista sea capaz de actuar con una cierta eficacia en la actividad que va a hacer después del calentamiento. Y un último bloque, o también, como os he dicho antes, podemos considerarlo como calentamiento específico, sería realizar ejercicios específicos propios de la actividad que vamos a hacer posteriormente, pero a menor intensidad. Aquí os he puesto algunos ejemplos, pues para hacer algún circuitillo técnico, hacer alguna rueda de pases dentro del calentamiento, si el objetivo que vamos a trabajar después tiene algún tipo de relación con estos contenidos. Es decir, siempre incluir lo más próximo a la actividad que vamos a hacer a continuación dentro del calentamiento. Lo podemos denominar bloque específico, lo podemos denominar calentamiento específico, pero que tenga ese apartado el deportista como forma de buscar la máxima ajustabilidad a la tarea que va a hacer a continuación. Y por último, dentro de este tema, ¿qué criterios vamos a seguir para el desarrollo, para la elaboración o para la elección de las tareas que vamos a incluir dentro del calentamiento? Bueno, pues los criterios pueden ser, por un lado, la variedad. Os lo he dicho desde el principio de este tema. Hay que emplear un amplio abanico de diferentes ejercicios, ya que eso va a favorecer la motivación del jugador. Pero ojo, os he dicho, yo soy partidario de hacerlo durante los entrenamientos y menos partidario de ir variando en la competición, porque los deportistas a nivel competitivo necesitan de sus rutinas y esas rutinas les ayudan a concentrarse mucho más para rendir al máximo en la competición. Otro factor importante, otro criterio, la intensidad. La intensidad debe ir en aumento y hay que llegar hasta la óptima cantidad o intensidad que se asemeje a lo que va a hacer a continuación en la actividad posterior, la actividad principal, bien del calentamiento, bien de la sesión o bien de la competición, pero sin generar una fatiga excesiva, tanto a nivel de intensidad como el siguiente punto, que es el de la duración. La duración va a depender de las características individuales. También hemos dicho antes, también va a depender de factores como edad, meteorología, etcétera, etcétera, del tipo de actividad posterior, pero en general no será ni menor de 10 ni mayor de 60 minutos. Evidentemente, yo creo que ninguno de nosotros nos planteamos hacer un calentamiento de 60 minutos. Pero bueno, imaginaros que un deportista que va a hacer una prueba de muy larga duración, un Ironman, pues su calentamiento a lo mejor tiene que ser muy progresivo o debe tener una serie de características, o imaginaros un calentamiento para unas posiciones
que requieran unas pruebas físicas. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer un calentamiento muy prolongado para que el individuo ese calentamiento le perdure durante el resto de jornada que duran esas pruebas físicas, ¿vale? Lo que sí que se calcula es como máximo un 30% de la duración total de la actividad a la que se van a enfrentar. Otro factor importante es la naturalidad, es decir, que al principio del calentamiento es conveniente emplear tareas donde se utilicen movimientos más naturales, más habilidades motrices más generales, coordinaciones motrices generales, como puede ser andar, saltar, correr, trepar, reptar, y poco a poco ir evolucionando hacia actividades más específicas, ¿vale? El movimiento global nos va a servir para activarnos, mientras que la específica nos ayuda a mejorar esa coordinación que necesitamos para el objetivo que tenemos a lo largo de la sesión o de la competición. También hay que tener en cuenta la individualización, porque cada persona es un mundo, y lo que debemos intentar es adaptar el calentamiento. Sé que me vais a decir, en un deporte colectivo no se puede adaptar el calentamiento. Eso es cierto, sobre todo si hablamos desde el punto de vista de la competición, pero a lo mejor dentro de los entrenamientos sí que puede ser efectivo el que una persona caliente de una manera distinta al resto de sus compañeros, o que le acortemos más el tiempo, o que le alarguemos los tiempos de recuperación, porque a lo mejor a nivel de condición física vuelve de una lesión y ha perdido un cierto nivel de condición física. Y otra cuestión muy importante es la de la especificidad. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, que es conveniente que se adapte a la especialidad deportiva o a la actividad que se vaya a realizar posteriormente, con lo cual no tiene mucho sentido hacer entrenamientos muy generales, calentamientos muy generales que no tengan relación con la actividad posterior o con la especialidad deportiva, porque si no luego requerirá un cierto tiempo hasta que el deportista se habitúa a acometer esos gestos técnicos para los que debe prepararse en el calentamiento.